Biblia en Isaías capítulo 55, Isaías 55, y vamos a ponernos de pie para la lectura de la palabra del Señor. Dice Isaías 55, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman, vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastas dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno. Y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Padre, te damos gracias por tu palabra. Venimos hoy delante de ti, Señor, hambrientos y sedientos. Y te pedimos, Señor, que tú uses esta palabra para hablar a nuestro corazón, transformar nuestra vida, mostrarnos la grandeza de tu gloria, Señor, y llevarnos en ese camino detrás del buen pastor que nos conduce a las moradas celestiales, Señor. Te pido que tú me permitas exponer este pasaje, Señor, con claridad, y que tu palabra, Señor, que es como martillo que rompe la roca, rompa, Señor, la dureza de nuestro corazón y nos lleve, Señor, a admirar la grandeza de tu gloria y a vivir en obediencia a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. La mayor necesidad del ser humano, la mayor necesidad del ser humano se llama salvación. Siendo pecadores, lo que más necesitamos es poder escapar de la justa condenación que merecemos a causa de nuestros pecados. Y el Señor, en su amor, en su misericordia, sin que Él tuviera que hacerlo, Él proveyó la única puerta de escape para su justa y santa ira. Y esa puerta de escape es el sacrificio perfecto, sustitutivo, propiciatorio, expiatorio y definitivo del siervo de Yahvé. Su sacrificio sería perfecto porque Él viviría como nosotros deberíamos haber vivido, en perfecta obediencia al Señor. Su sacrificio sería sustitutivo porque Él tomaría el lugar del pecador. Su sacrificio sería propiciatorio porque satisfacería la justa demanda de Dios, de la justicia de Dios.
Su sacrificio sería expiatorio porque al pagar la deuda del pecador con la justicia de Dios, el pecador podría ser perdonado. Y su sacrificio sería definitivo porque con ese sufrimiento el siervo del Señor sería el único medio de salvación eterna para todos aquellos que se refugien en Él. Esa salvación entonces del Señor, que el Señor nos ofrece por medio del sacrificio de su siervo, produce bendiciones extraordinarias. Bendiciones que no podemos encontrar en ningún otro lugar, en ninguna otra persona, en ninguna otra actividad, más que solamente en Él. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo recibimos esa salvación que el Señor nos ofrece por medio del siervo de Yahvé? ¿Cómo recibimos esa salvación y cómo vivimos en esa salvación? Y eso es precisamente lo que el Señor nos enseña en nuestro pasaje en capítulo 55 de Isaías. En este pasaje nosotros podemos ver en primer lugar la invitación del Señor en versículos 1 al 5. En segundo lugar, vemos la manera de aceptar esa invitación del Señor, en versículos 6 y 7. Y en tercer lugar, vemos 3 razones para confiar en la invitación del Señor. Observemos entonces en primer lugar la invitación del Señor. Y en versículo 1, allí en tu Biblia, el Señor comienza con una invitación general. Y dice allí, todos los sedientos. La invitación es a todos los sedientos. Ahora bien, ¿alguna vez has estado sediento? No estoy hablando de que alguna vez hayas tenido sed. Estoy hablando de que hayas estado sediento. ¿Recuerdas cómo te sentías? Cuando una persona está sedienta, su boca está seca. Se siente desesperado por beber agua. No puede pensar en otra cosa que no sea encontrar agua para saciar esa necesidad urgente que no lo deja estar tranquilo, que no lo deja estar en paz. Pues de la misma manera una persona que está espiritualmente sedienta se siente seca, se siente vacía por dentro. Se siente intranquila, se siente culpable, se siente una profunda necesidad de ser perdonada, de estar bien con Dios y de que su vida sea agradable a Dios. Esa es la persona sedienta. Y Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. De tal manera que la invitación es a aquellos que están sedientos. Mi pregunta es si tú estás sediento. Porque la invitación es a aquellos que están sedientos, porque solamente aquellos que reconocen su necesidad espiritual, solamente aquellos que ya han llegado a un punto en el que han probado de las cosas del mundo y dicen, no está allí lo que yo estoy buscando. Solamente ellos van a aceptar la invitación que el Señor nos hace. ¿Cuál es esta invitación? Observa ahí en la segunda parte del versículo 1. Todos los sedientos, ¿qué deben hacer? Vengan a las aguas. Así que si tú estás sediento, la invitación es, ven a las aguas. Ahora, yo quiero que tú observes que cuando el Señor dice, vengan, significa que nos movemos en dirección hacia Él, es porque el único que tiene las aguas que pueden saciar nuestra sed, solamente Él. Que no puedes encontrar una agua que realmente satisfaga tu vida si no es exclusivamente en Él. Nadie más tiene de esa agua. No hay otro lugar ni otra persona donde puedas encontrar el agua espiritual que tu alma anhela. Porque Jesús le dijo a la mujer que estaba en el pozo, la mujer samaritana, que el agua que Él nos ofrece
es un agua viva. Esa agua no la puedes encontrar en ningún otro lado. Es un agua viva. No es como el agua natural que encontramos en cualquier otro lugar. Es un agua sobrenatural. De hecho, Jesús afirmó que el que beba de cualquier otra agua volverá a tener sed. Y cualquiera que hemos estado sin Cristo, buscando en este mundo algo que satisfaga nuestra sed, seremos testigos de que no lo hemos encontrado en ningún otro lado. Jesús dijo, el que beba de cualquier otra agua volverá a tener sed. Escucha esto, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿No deseas de esta agua? ¿No deseas encontrar una plena satisfacción en la vida? Esa satisfacción solamente la podemos encontrar si bebemos del agua espiritual, sobrenatural, eterna que Dios nos ofrece. Pero quizá alguien podría pensar que esta agua espiritual ha de ser muy costosa y que solamente está disponible para unos cuantos que pueden pagarla, unos cuantos que pueden ofrecer al Señor algo a cambio, porque llevan una buena conducta, porque son personas moralmente buenas y quizá piensen que no pueden pagar por ella, pero la buena noticia la encontramos en versículo 1, en la tercera parte del versículo 1, y dice, los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Ahora, yo quiero que tú observes el énfasis que hace el Señor en el versículo 1, repitiendo 3 veces. Vengan, vengan, vengan. Si no tienes con qué comprar, si tienes las manos vacías, si no tienes nada que ofrecer, el Señor dice, ven, compra y come. Ven, compra vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Eso quiere decir entonces que el agua que el Señor tiene para dar es un agua gratuita. Es un agua gratuita. Fíjate bien, no tiene costo para ti, pero habla en términos de comprar porque tiene un alto precio. Y no tiene un costo para ti y para mí porque alguien lo pagó. Y ese alguien fue el siervo del Señor. Él ya pagó con su propia vida, con su propia sangre, el inmenso costo de la salvación que Dios nos ofrece. Y por eso, porque Él pagó el costo, nosotros podemos venir y podemos comprar sin dinero. Y sin dinero y sin costo alguno podemos beber de esa agua que da vida y que satisface, fíjate bien, plenamente. Pero el Señor añade allí que no solamente nos ofrece su agua viva, sino que junto con ella nos ofrece gratuitamente vino y leche. Vino y leche. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, el vino y la leche eran un símbolo. Eran un símbolo de la abundancia, de la bendición del Señor. Así que entonces el Señor nos está ofreciendo satisfacer nuestra vida de una manera plena, abundante, perfecta. Así que entonces la abundante bendición espiritual del Señor, que tiene el poder de saciar nuestro interior, de llenarnos de gozo, de llenarnos de paz, de alimentar nuestra alma, está disponible para cualquiera que reconoce que está sediento. Porque si tú no reconoces que estás sediento, entonces no te das cuenta de la necesidad de tu corazón. Pero si tú reconoces la necesidad de tu corazón, te darás cuenta que toda
agua de la que has tratado de beber encontrando plenitud, no está allí. Nada de lo que te ofrece este mundo puede compararse con el agua, el vino y la leche espiritual que solamente Él puede darnos. Nada puede saciar tu alma como el agua y el vino que el Señor te ofrece. Y por eso en el versículo 2 nos dice en la primera parte, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Puedes gastar tu vida, puedes gastar tu tiempo, puedes gastar tu dinero, puedes gastar tu esfuerzo buscando y no vas a encontrar. Y el Señor pregunta, ¿hasta cuándo vas a gastar tu vida, tu dinero, tu esfuerzo en aquellas cosas que no sacian? ¿Por qué te aferras a gastar el dinero en lo que no es pan, tu salario en lo que no sacia? Tu dinero no te saciará. Tu trabajo no te saciará. Tus bienes materiales no te saciarán. Tus viajes no te saciarán. Tus comodidades no te saciarán. Tu familia o tus hijos no te saciarán. Solamente Dios puede saciar tu alma, porque la sed que nosotros tenemos, aún sin darnos cuenta, es una sed de Dios. Por lo tanto, solamente en Dios podemos encontrar esa satisfacción. De allí que entonces en la segunda parte del versículo 2 nos dice, escúchenme atentamente y coman lo que es bueno y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. Observa cómo el Señor define lo que Él nos ofrece como lo que es bueno. Y nos promete que si tú lo comes, se deleitará tu alma en la abundancia. Si tan solo tú escuchas. Y así como Él 3 veces repite, vengan, vengan, vengan. 3 veces nos dicen estos versículos, escucha, presta atención, escucha atentamente, inclina tu oído, escucha. Y vivirá tu alma. Pero para poder disfrutar de lo que el Señor te ofrece, tienes entonces que escuchar. Y cuando la Biblia habla de escuchar, no se refiere simplemente a que tus oídos reciban un estímulo auditivo. No se refiere simplemente a recibir la información. No se refiere simplemente a reconocer esa información. Cuando la Biblia habla de escuchar atentamente, se refiere a prestar atención con la firme determinación de obedecer. Eso es escuchar. Pero si no escuchas, si no haces caso, si no vienes al Señor con una disposición obediente, no vivirá tu alma. Y no te deleitarás de la abundante bendición que el Señor ofrece. Jesús fue claro. En Juan capítulo 3, versículo 36, el Espíritu Santo nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dice, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así que entonces es necesario venir con esa actitud obediente. Inclinar nuestro oído habla de esa disposición de decir, Señor, yo quiero escucharte, pero no solo para escuchar tu voz, sino para obedecer lo que tú me dices. De tal manera que si nosotros hacemos caso a la invitación del Señor, nuestra alma se deleitará en la abundancia, se saciará de esa abundancia de la bendición que se encuentra en el Señor
la cual es mediada a través del siervo del Señor. Y esas bendiciones son tan extraordinarias que nos dice allí enseguida en el versículo 3, y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. El Señor hizo un pacto incondicional con el rey David. Y en ese pacto incondicional el Señor le mostró a David su abundante misericordia. David era un hombre como cualquier otro, pero un hombre tras el corazón de Dios. Muchas fallas, muchos errores, pero un hombre tras el corazón de Dios. Y el Señor en su misericordia, sin que Él lo mereciera, en su misericordia le mostró la plenitud y la abundancia de esas misericordias haciendo un pacto con Él. Es más, la Biblia dice allí, usa el plural, las misericordias de David, o las misericordias mostradas a David, en un sentido plural, para mostrarnos la riqueza de esa misericordia del Señor con David. Y en su abundante misericordia el Señor le prometió a David que uno de sus descendientes se sentaría en su trono para siempre, para reinar en justicia sobre todas las naciones de la tierra. Por su misericordia. Y el Señor habló de este rey davídico en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, diciendo, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Las misericordias mostradas a David, un pacto de un reino del cual Isaías nos va a hablar en la última sección de este libro, que comienza a partir del capítulo 56, que es el libro del conquistador. Un reino glorioso, un reino mesiánico en donde la tierra será renovada y transformada en cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, donde la maldición será quitada, la maldición de la tierra será quitada, y las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Esa es la invitación del Señor, no solamente para la descendencia de Israel, sino también para todos aquellos que aceptemos la invitación que el Señor nos está haciendo. Y por eso nos dice en versículo 4 de nuestro pasaje, lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Todo parece indicar que el verbo lo he puesto hacía referencia al rey David, que es el referente más cercano. Sin embargo, es común en el Antiguo Testamento, sobre todo en los profetas, que ellos hablen en un tiempo del verbo que se llama perfecto profético. Y el Espíritu Santo usó el tiempo perfecto profético, que es como si estuviera hablando del pasado, para hablar acerca de algo que iba a suceder de una manera tan segura que es como si ya hubiese sucedido. Eso quiere decir entonces que el Señor está hablando no del David del pasado a través de Isaías, sino que está hablando del Mesías que vendría en el futuro, el cual sería testigo a los pueblos, guía y jefe de las naciones. Él nos está prometiendo entonces no solamente salvación, no solamente plenitud, no solamente saciar nuestra sed, sino vivir en un reino glorioso en donde mora la justicia y en donde Él es nuestro guía, en donde Él es nuestro jefe, en donde Él es el testigo a los pueblos.
Y en el versículo 5 dirige personalmente ahora su atención a su hijo, el siervo de Yahvé, para decirle, tú llamarás a una nación que no conocías y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Esa palabra nación, la palabra hebrea que allí se utiliza para nación, hace referencia a pueblos gentiles, es decir, pueblos que están fuera de la ciudadanía de Israel. Así que entonces el Mesías llamaría a una nación, a un pueblo de gentiles que el siervo no conocía, en el sentido de que no eran de su nación, no eran de su pueblo, no eran de su gente. Y lo más maravilloso es que esa nación, ese pueblo de gentiles que tampoco conocía al siervo del Señor, al escuchar la buena noticia, correrían a Él y se refugiarían en Él a causa del Señor, el Santo de Israel, que habría de glorificar a su siervo. Así que entonces la invitación es esa. ¿Estás sediento? Ven a las aguas. Tus manos están vacías, no tienes nada que ofrecer. No lo necesitas. Porque el siervo ya pagó el precio. Y tú puedes venir y disfrutar de esas bendiciones. Pero ¿cuál es la respuesta que tú tienes que mostrar a fin de recibir esa invitación? Eso nos trae a nuestro segundo punto, la manera de aceptar la invitación. Y el versículo 6 nos dice entonces, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Notemos en primer lugar que el Señor nos deja claro que Él está cerca. Él no es un Dios distante. Él no es un Dios que está escondido y que nosotros tenemos que andar buscando como si anduviéramos jugando a escondidillas. Y parece que está aquí, ya se escondió, y parece que cuando lo vamos a encontrar, ya se fue de allí y está en otro lugar. Él está cerca. Por lo tanto, nosotros debemos buscarlo. Pero el Señor nos hace una aclaración de la manera en que nosotros debemos buscarlo. En Jeremías 29, versículo 13, nos dice, fíjate bien, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. La condición para que nosotros podamos encontrar al Señor es que le busquemos con todo nuestro corazón. Eso significa buscarle sinceramente. Eso significa buscarle con la firme determinación de someternos a Él en obediencia. Si tú le buscas a Él, pero estás pensando, yo le voy a buscar, pero yo ya voy a vivir a mi manera, voy a seguir viviendo a mi manera, no le estás buscando. Tú tienes que buscarle diciendo, Señor, yo ya me cansé, y por eso es a los sedientos. Yo ya me cansé de buscar y de buscar y de buscar, y sigo teniendo sed. Pero debemos buscarle ya. Pero debemos buscarle ahora mismo. Debemos buscarle urgentemente. Nos dice allí, fíjate bien, mientras puede ser hallado. Observa la segunda parte. En tanto que está cerca. ¿Por qué dice eso? Eso significa que podemos perder la oportunidad de buscarlo y encontrarlo. Sabemos que aquellos que Él escogió salvar no perderán el tiempo. Aquellos que Dios escogió salvar vendrán y le buscarán porque el Señor mismo obra en sus corazones, rompiendo la dureza de su corazón, abriendo sus ojos, mostrándoles a Cristo, de tal manera que ellos voluntariamente correrán a los pies de Él. Pero la invitación es para todo aquel que quiera venir a la salvación.
De allí que los que no vengan a Él son culpables, porque la razón por la cual no vienen es porque ellos no quieren. Y Jesús dejó eso claro en Juan capítulo 5, versículo 40, cuando les dijo a los judíos, fíjate bien, ustedes no quieren. ¿De quién es la responsabilidad? De ellos. ¿Y qué están escogiendo ellos? Decir no. Nadie va a poder excusarse delante de Dios diciendo, bueno, es que yo no pude venir a ti porque yo no era de los elegidos. Jesús dijo claramente, ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. La razón entonces por la que se perderán los que se niegan a venir a Él es por su propia necedad. Porque amaron más las tinieblas que la luz. Pero la gente a menudo piensa, está bien, un día lo haré. Y quizá alguien te ha dicho a ti, o quizá tú mismo has pensado, ahora no, por este momento estoy bien así, no quiero buscarlo, pero más adelante, en algún momento lo haré. Pero quien piensa así no entiende que es el Señor quien abre la puerta y cierra la puerta, no tú. Es el Señor quien abre la puerta de oportunidad y que llega el momento en que esa puerta se cierra y tal como le pasó a Esaú, no encuentras oportunidad para el arrepentimiento. Es por eso que el Señor nos dice una y otra vez, como en el Salmo 95, versículos 7 y 8, nos dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. ¿Cuándo? Hoy. Si estás escuchando hoy su voz, no endurezcas su corazón. ¿Sabes por qué? Porque quizá mañana ya no escuches su voz. Es por eso que en la segunda carta a los Corintios, en capítulo 6, versículo 2, reafirma, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. Así que la pregunta es, si hoy, al escuchar su voz, vamos a aceptar esa invitación. O si vamos a decir, me la voy a jugar. Y quizás será mañana. O quizás será pasado. Con el riesgo de que no encuentres oportunidad para el arrepentimiento. Y entonces te perderás por toda la eternidad. Pero el Señor nos dice cómo debemos buscarle. Muchos quieren buscar al Señor a su propia manera, pero el Señor nos dice cómo debemos buscarle. Y el Señor nos dice que debemos buscarle, fíjate bien, en arrepentimiento. En arrepentimiento. Mucha gente, incluyendo muchos cristianos, no entienden lo que significa el arrepentimiento. Y ahí el Señor nos define el arrepentimiento usando dos ilustraciones. Ambas cosas están contenidas en lo que significa arrepentimiento. Muchas personas entienden que arrepentimiento simplemente significa sentir pesar por lo que he hecho. Allí no, eso no es el arrepentimiento del cual Dios habla. Incluye dos cosas. Número uno, incluye abandonar tu pecado. Observa lo que el Señor nos dice en versículo 7. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. El verbo abandonar significa soltar. Soltar. Algo que estaba amarrado, algo a lo que estábamos ligados. Soltar, rechazar, dejar a un lado, en este caso, nuestros propios caminos. Y cuando la Biblia habla acerca de nuestros caminos, se refiere a nuestra conducta, se refiere a nuestras acciones, se refiere a nuestra manera de actuar, a nuestra manera de proceder.
Así que entonces debemos desprendernos, debemos soltar, rechazar, dejar a un lado nuestros propios caminos, nuestra propia manera de vivir, nuestra propia manera de hacer las cosas, cualquier hábito, costumbre o manera de actuar que se oponga a lo que Dios nos enseña en su palabra. No podemos venir con Dios y buscar a Dios y querer las bendiciones de Dios y decir, bueno, pero este es mi criterio y tú me lo respetas. Nosotros no somos Dios. Nosotros no somos el rey. Si venimos al rey, significa nosotros somos súbditos. Y nosotros no podemos decirle al rey cómo queremos nosotros hacer las cosas. Él es rey. Y nosotros venimos a él y decimos, Señor, no quiero mis caminos. No quiero mi propia manera de hacer las cosas, mi propia manera de actuar, mis propias costumbres, como siempre lo he hecho. No, lo quiero más. Pero también debemos soltar y dejar a un lado, dice allí, nuestros propios pensamientos. Nuestros propios pensamientos. Nuestras propias ideas, nuestro propio criterio, nuestra propia opinión, nuestras propias motivaciones. Todos tenemos una idea de cómo queremos que sean las cosas. Pero tenemos que poner a los pies del Señor y decir, Señor, no, yo no quiero mi manera. Yo no quiero que las cosas se hagan a mi manera, quiero que las cosas sean a tu manera. Y yo quiero pensar como tú dices, como tú me dices que yo debo pensar. Hacer a un lado nuestros pensamientos significa poner a un lado nuestros pensamientos de duda, de incredulidad, de fatalismo, nuestro deseo por controlar las cosas. Todo a los pies de Él. Dice, abandone el impío su camino, abandone el malvado sus pensamientos. Así que entonces el arrepentimiento implica darnos cuenta de que nuestra manera de ver las cosas, de hacer las cosas, es pecaminosa. Y es pecaminosa porque no se conforma a lo que Dios dice. Por eso es pecaminosa. El arrepentimiento también implica esa confesión de nuestro pecado, como David nos pone el ejemplo. David nos pone el ejemplo de arrepentimiento. Y escucha sus palabras. Él nos dice, te manifesté, le dice a Dios, fíjate bien, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Notemos allí los pronombres que utiliza David. Dice, mi pecado, mi transgresión, mis iniquidades. Porque el arrepentimiento genuino implica el reconocer que mi pecado es mío y de nadie más. Como dice el consejero cristiano J. Adams, dice, las Escrituras enseñan claramente que Dios tiene a cada uno de nosotros como responsable de modo personal de sus pensamientos, palabras y acciones al margen de las presiones e influencias externas, dice J. Adams. Así que entonces buscarle a Él significa abandonar, la disposición de abandonar mis propios caminos, mis propios pensamientos, y luego nos dice enseguida, y vuélvase al Señor. Y vuélvase al Señor. Así que no nos deja en el vacío. Dice, abandono mis caminos, decido abandonar mis propios pensamientos que se oponen a Dios para volvernos a Dios, para dirigirnos a Dios. Por lo tanto, el verdadero arrepentimiento, fíjate bien, es un cambio de dirección de mí mismo, de mis propios caminos, de mis propios caprichos, de mis propias maneras, para dirigirme hacia Dios, hacia sus caminos, hacia sus pensamientos.
Y a lo largo de nuestra vida cristiana, esta es la manera en que nosotros debemos vivir. Esto no es algo solamente de un día y decir, ok, ya dejé mis caminos allá, ya dejé mis pensamientos allá, porque todos los días batallamos con nuestros propios pensamientos y queremos andar en nuestros propios caminos. Así que entonces el arrepentimiento debe ser una práctica constante. Porque aunque ya hemos sido perdonados y justificados en Cristo, todavía tenemos pecado remanente en nosotros. Si nosotros somos sinceros al vernos al espejo, reconoceremos qué horrible persona eres, nos diríamos al espejo. Tus acciones son horribles. Tus intenciones y tus motivaciones son terribles comparadas con el estándar de Dios. Y entonces nos diríamos, basta ya, renuncia a tu manera, renuncia a tus caminos, renuncia a tus pensamientos. Porque el resultado del arrepentimiento, fíjate bien en la tercera parte del versículo 7, es maravillosa. Dice, vuélvanse al Señor que tendrá de Él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. ¿No es eso maravilloso? Que Él es amplio en perdonar. Él es compasivo, Él es generoso para perdonar nuestros pecados si nos arrepentimos. Por lo tanto, no nos aferremos a nuestro pecado. No nos aferremos a nuestro camino pecaminoso. No nos aferremos a nuestros pensamientos pecaminosos. Vale la pena buscar al Señor. Vale la pena acercarnos al Señor. Vale la pena soltar nuestros propios caminos y volvernos a Él. Porque no solamente encontraremos perdón, pero el Señor nos ofrece 3 ilustraciones que nos muestran razones para aceptar su invitación. 3 razones. Primera razón es que los caminos y los pensamientos del Señor son infinitamente superiores a nuestros caminos y a nuestros pensamientos. Observa lo que nos dice en versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Mi propia sabiduría, hermanos, tu propia sabiduría, nos dice el libro de Santiago, es animal, terrenal y diabólica. Es que yo pienso que así se deberían de hacer las cosas, animal, terrenal y diabólica. En cambio, la sabiduría de Dios es infinita. Sus caminos son infinitamente superiores a nuestros caminos. Sus pensamientos infinitamente superiores y mejores a nuestros pensamientos. ¿No quieres mejor esos caminos? ¿No quieres mejor esos pensamientos que son superiores a los tuyos? Esa es la razón número 1. Porque Él nos ofrece en su palabra caminos que son infinitamente mejores que los nuestros. Él nos ofrece en su palabra una sabiduría que es infinitamente mejor que la nuestra. Primera razón. Segunda razón, versículo 10 y 11. Porque, fíjate cómo hay porque son razones. Versículo 10. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la ilustración, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Así que entonces debemos venir y buscar al Señor en arrepentimiento y dispuestos a vivir conforme a sus caminos y conforme a sus pensamientos. Fíjate bien por qué.
Porque así como la lluvia y la nieve mojan la tierra y la hace producir y la hace germinar, así también su palabra en aquellos que tienen un corazón abierto para con Él, van a recibir esa palabra y esa palabra va a hacer que ellos produzcan fruto. Si nosotros somos genuinos y vemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, decimos, ¿cómo es posible que Dios pueda hacer algo bueno de esto que yo veo en el espejo? Pero su palabra produce fruto, porque su palabra es poderosa. Y Él nos promete que a través de su palabra, Él nos transforma. Por lo tanto, no importa cómo seas, no importa cómo yo sea, su palabra es poderosa para cambiarte. Nadie es un caso perdido para Dios, porque su palabra es efectiva. Su palabra es poderosa. Su palabra es como el agua que desciende sobre la tierra y va a hacerla germinar. Pero si nosotros no somos de aquellos que responden a su palabra, Él también ha dicho que su palabra será aquello que condene a los hombres en el día del juicio. Porque su palabra ha sido enviada con dos propósitos. Mucha gente utiliza este versículo de manera equivocada. Su palabra ha sido enviada con dos propósitos. Hacer germinar la tierra de aquellos que responden a Él. Pero condenación para aquellos que le escuchan y no lo obedecen. Jesús dijo eso claramente en el libro de Lucas. Él dijo, aquellos que conociendo mi voluntad no se prepararon ni obraron conforme a ella, serán azotados mucho. Trae responsabilidad, escuchar su palabra y no hacerle caso. Pero si nosotros respondemos a Él, Él nos va a transformar porque justamente este es el medio que Dios ha destinado para transformarnos de gloria en gloria a la imagen de su Hijo. Pero razón número 3, por si esto no es suficiente, la tercera razón está en versículos 12 y 13. Porque, nuevamente explicación, porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán de gritos de júbilo delante de ustedes y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar del espino crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Notemos allí que aquellos que obedezcan al Señor, renunciando a sus propios caminos, renunciando a sus propios pensamientos, para tomar los caminos del Señor y andar en sus caminos, y aceptar los pensamientos del Señor y actuar conforme a ellos, saldrán, dice allí, con alegría y con paz serán conducidos. Y nos pinta una imagen de la creación aplaudiendo, gozosa. Porque aún la creación estallará de gritos de júbilo, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos, al ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Como decíamos en un principio, el Señor le prometió a David que el Mesías, su descendiente, va a reinar no solamente sobre todas las naciones, sino sobre una tierra transformada. Cielos nuevos y tierra nueva. Y en esos cielos nuevos y tierra nueva, la maldición de la creación, que fue resultado de la caída, del pecado, será totalmente anulada y será revertida, de tal manera que en lugar de espinos, como le dijo Dios a Adán, en lugar de espinos, iban a crecer el ciprés. Y en lugar de la ortiga, iba a crecer el mirto. Como lo dice un comentarista, los símbolos de la muerte y la maldición son reemplazados por los símbolos de la vida. Y el pasaje concluye diciendo que todo esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada.
Otro comentarista señala, la tierra transformada será un memorial de la victoria de Dios. Para siempre una señal del poder del Dios viviente. Una tierra transformada, una comunidad transformada y una humanidad transformada. Así que entonces no pierdas la oportunidad. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y si tú has venido al siervo del Señor y has reconocido tu sed de Él, ven todos los días y renuncia todos los días a tus propios caminos. Renuncia todos los días a tus propios pensamientos. Y cuando te des cuenta que estás actuando conforme a tus pensamientos y siguiendo tu propio camino, detente y di, no más este camino. No más estos pensamientos. Renuncia a ellos y vuélvete al Señor, que será amplio en perdón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Qué pasaje tan asombroso, que solamente puede provenir de un Dios asombroso como tú. Qué esperanza tan maravillosa de un Dios que ofrece esperanza para aquellos que vienen a ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra sed. Ayúdanos, Señor, a renunciar a nuestros propios caminos y a nuestros propios pensamientos, que muchas veces es difícil. Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera. Pero ayúdanos a renunciar a ellos, reconociendo, Señor, que tus caminos son más altos que nuestros caminos. Tus pensamientos infinitamente mejores que nuestros pensamientos. Y reconociendo, Señor, que tu palabra es firme para transformarnos a la imagen de tu Hijo en la medida en que nosotros renunciamos a nuestros caminos y a nuestros pensamientos. Tu obra en nosotros, Señor. Somos enfermos que necesitamos de ti, que eres el médico. Y este es un hospital en el que todos venimos quebrantados, todos venimos con el pie roto, la rodilla desconyuntada, leprosos, infectados. Pero venimos a ti, Señor, que es el médico del corazón. Y te pedimos, sánanos, Dios. Y transforma nuestro ser para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.